Países ya levantan su voz sobre lo que consideran también una agresión para América Latina. Vemos el caso del presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Cómo evalúa esta? Y además, él dice que tiene pruebas sobre lo que dijo, ¿no?, allí en la ONU. Mira, estábamos hablando de Trump y el estilo. Fíjate que y aquí es bueno el análisis comparativo, es lo que yo hago siempre, ¿no? Fíjate que manejé del siglo XIX y me lo traigo para acá. Cuando uno hace análisis comparativo, las posiciones de Trump de alguna manera muestran su profunda ignorancia y su atrevimiento, porque insisto, viene del mundo inmobiliario, viene de la lógica del outsider. Cuando uno lo compara, por ejemplo, con las acciones de George W. Bush y George Bush padre, sobre todo de George W. Bush, que fue también bastante agresivo, sí, nunca llegó a este extremo. Siempre existen planes, y esto es importante. El ejército de Estados Unidos está acostumbrado a hacer lo que llaman ejercicios de guerra. Esos son libros blancos. Los libros blancos son libros de confrontación contra un país en un ejercicio. Eso siempre ha existido. Y hacia Venezuela, sobre todo a partir de la aprobación, como decía en el primer espacio, de la Constitución del 99, que hay un cambio doctrinario de nuestra formulación de seguridad y defensa. Hay una doctrina con una raigambre en el pensamiento bolivariano, en la idea de soberanía, de unidad intercontinental, de asistencia recíproca, etcétera, ¿no?, muy importante. Y cuando uno entonces ve a Bush, ve incluso a Obama, que a pesar de que hace el decreto de una amenaza inusual extraordinaria, es lo que llamamos en el análisis diplomático soft power, es decir, amenaza suave, diplomática. Pero también utilizan lo que ellos también denominan hard power, poder duro, ¿no? Y Obama construyó lo que él llamaba smart power, es decir, es un péndulo entre el soft power y el hard power, o sea, la amenaza diplomática y la amenaza más militar. Claro. Trump no corresponde a eso y por lo tanto su cálculo es también errado, porque ante esta amenaza entonces ya ha surgido. Primero, Miguel Díaz-Canel ha señalado, bueno, una agresión contra Venezuela es una agresión contra Cuba. Daniel Ortega en Nicaragua ha dicho lo mismo. La presidenta de México ha dicho, no se les ocurra una intervención, México no lo va a avalar. Es decir, está generando una recomposición del concepto de unidad, que es lo que construye la CELAC en su momento, Brasil y la Cuba, UNASUR, ¿no? Brasil y Colombia. Brasil, incluso sí. Colombia, la posición de Gustavo Petro es absolutamente digna. Pero además, en el caso de la respuesta de Petro, hay que verlo también en una lectura interna. Es decir, Petro llega al poder como una cuña que rompe las relaciones y los parámetros bajo los cuales se construyó la política colombiana desde el siglo XIX, desde Santander hasta acá. Obviamente en esa posición él denuncia a los actores de la parapolítica que no solo están vinculados a la política, sino a las formas de propiedad de la tierra, porque la cocaína necesita tierra para producirse. ¿Y quiénes son los que lo producen? Los grandes terratenientes. Esos son la élite económica y política de Colombia, que está vinculada y tiene intereses con Estados Unidos. Y por eso es que el 87% de la droga sale por el Pacífico, no por el Caribe. Y entonces Trump, en vez de atacar a esa élite, no la ataca, porque detrás de eso está el negocio de las grandes farmacéuticas. Las farmacéuticas trabajan con los preservantes derivados de la cocaína, porque todos los tratamientos neurológicos del Parkinson, del Alzheimer, de la bipolaridad, los temas de bipolaridad, utilizan la cocaína porque la cocaína inhibe, Jesús, los procesos neurológicos de respuesta. Tú te tomas un químico y tu cerebro genera nuevos químicos para contrarrestar a eso. Todo medicamento químico, todo medicamento farmacopeo tiene un elemento inhibidor de esa respuesta cerebral para que pueda actuar contra la diabetes, contra el cáncer, contra los problemas cardíacos. Por lo tanto, es un tema de negocio, es un tema de negocio. Entonces, obviamente aquí hay un cálculo absolutamente errado porque, y eso se ha advertido, puede transformar a América Latina, que es en este momento un espacio geopolítico de paz, puede transformarlo en un espacio geopolítico de conflicto. Profesor, hemos visto en redes sociales, por ejemplo, una entrevista al general en jefe Jacinto Pérez Arcay, y él recordaba el contexto histórico, pero él decía que siempre ha habido una amenaza real de agresión o invasión militar por parte de Estados Unidos a Venezuela. ¿Usted avala esta Sí, vuelvo y te repito, hipótesis? Los libros blancos están ahí. Solo que, y esto es importante entonces entenderlo desde el punto de vista de la política norteamericana. Y hay elementos que a mí me hacen ver que a pesar del escalamiento de la amenaza,
esta amenaza todavía no ha llegado a un punto de confrontación y lo establezco así claramente. Es decir, ¿por qué la urgencia de Trump? Bueno, es que tiene un consumo de 20 millones de barriles de petróleo diario, produce 12, necesita comprar 8. El 65% de esos 8 millones de barriles de petróleo diario que compra lo obtiene del Medio Oriente. Eso es Kuwait, Qatar, Omán, Emiratos Árabes, Arabia Saudita. Pasan por el estrecho de Hormuz. El 80% del estrecho de Hormuz lo controla Irán. Irán está en un conflicto con Israel apoyado por los Estados Unidos. Irán tiene una gran capacidad armada y dice, si me vuelven a atacar, cierro el estrecho de Hormuz. Eso genera un colapso energético en términos del concepto de seguridad energética. ¿Hacia dónde ve Venezuela? Entonces ahí vemos los elementos de contención que a mí me hacen, de alguna manera, estar atento, no descuidado, como analista de seguridad que soy, sobre esto. Chevron, en Venezuela. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se entiende de que ataca el presidente Nicolás Maduro, pero entonces hay una licencia activa? Sencillo. De Chevron. Citgo, que está bajo control desde el decreto Obama y por supuesto posteriormente con el propio Trump y Biden, ¿no? Está bajo el control norteamericano, tiene 3 refinerías, tiene más de 5.000 estaciones de servicio, controla el 15% del mercado de lubricantes y solo funciona con petróleo MENE 16. ¿Dónde se obtiene? En el lago de Maracaibo y en Campo Boscán. ¿Quiénes están en el lago de Maracaibo y Campo Boscán? Chevron. Esos son 850.000 barriles diarios de petróleo. Liviano, extra liviano. Hay una explicación lógica, ahí viene el juego. Si yo voy a una guerra, y con esto termino, si yo voy a una guerra, voy a dejar que Chevron esté acá en una guerra. Lo primero que yo voy a hacer si voy a una guerra es que los meto preso a todos. Entonces hay un juego interesante, insisto, hay una amenaza, pero es buscar llevarnos a una mesa de negociación en desventaja y nosotros no lo vamos a aceptar. Profesor, pueblos libres vencen imperios poderosos, no se les olvide. Muchísimas gracias por su tiempo. Gusto. Estábamos conversando con el profesor Juan Eduardo Romero, historiador, docente universitario, politólogo. Este fue su programa